podemos esperar. Pero estate pendiente de los comentarios, porque si está entrando gente, tal vez te van a empezar a preguntar cosas por ahí, por el Sí, sí. Facebook. Bueno, bienvenidos a este directo. Les cuento que justamente aquí estamos con nuestro querido Israel, como algunos le llaman la biblioteca andante. Es un invitado que en serio tengo mucho aprecio de tenerlo acá porque vamos a discutir un tema que está dividiendo un poco a la comunidad de liberales, de libertarios, y estoy hablando de las elecciones que ya se acercan. Sí, seguramente hay mucha controversia por quién votar. López Aliaga, Hernando de Soto. Seguramente muchos van por ahí diciendo, ¿no?, que en realidad estos candidatos puramente no tienen ideas libertarias o liberales. Sin embargo, digamos que son los males menores. Y como diría yo, ¿no?, lo que no suma termina restando. Y es por eso que hay que tener en cuenta más que la palabra que vayan, bueno, las promesas o los cuentos que nos vayan teniendo en sus charlas, las propuestas que dan, porque en realidad creo que no es tan importante la persona como tal, sino las ideas que pretende insertar, ¿no? Si alguno de estos llega a ser presidente. Y es por eso que junto a Israel ahora vamos a evaluar las propuestas, los planes de gobierno que han dado estos candidatos, que realmente parecen muy interesantes, ya que hemos visto que dan un énfasis muy importante en cuanto a lo económico. Así que nada, decirles que también se vienen críticas, pero también hay cosas que revalorar. Bueno, Israel, empezamos. Hola, ¿cómo están todos? Sí, empecemos. ¿Por cuál quieres empezar, Fran? ¿Por Hernando de Soto o por Rafael López Aliaga? ¿Sabes? He estado escuchando mucho últimamente que López Aliaga se está volviendo muy polémico, ¿no? Creo que mucha gente está intentando, está interesada en su plan de gobierno porque indica que, bueno, son buenos y creo que sería preferente analizar este para empezar, ¿no? Ya luego le toca a López Aliaga. Ah, perdón. Luego le toca a Hernando de Soto. Ujú. Ya, mira, o sea, hablando de Rafael López Aliaga, ¿por qué el voto liberal y en parte, digo en parte, porque, bueno, sí, en parte libertario va para López Aliaga, es por la influencia que tuvo Vamos a Laje, evaluar. Agustín Laje, en Sí. Perú? Justamente, o sea, digamos, Agustín Laje fue un promotor creciente en redes sociales, conservador, o sea, digamos, una moral muy conservadora a la cual el peruano suele adherir bastante bien, tanto en una edad no tan joven, podemos decir un adulto, como un adulto mayor. Entonces, por ahí que digamos ha sonado bastante el nombre de Rafael López Aliaga por, digamos, decir, digamos, la defensa de las dos vidas, de que, aparte de la defensa de dos vidas, de que, digamos, iba a tener políticas enfocadas más en algo más conservador, pero que a la vez prometía, digamos, ser de libre mercado, al ser un Sí. empresario exitoso. Aparte de eso, realmente, si tú lees el plan de gobierno de Rafael López Aliaga es expansivo, pero hacia el gobierno, o sea, es expansivo en el gobierno. ¿Qué quiere decir con esto? Que él propone aumentar el presupuesto de diferentes ministerios y servicios que da el Estado, así como un asistencialismo a las personas más pobres. Hemos visto, y empíricamente podemos decirlo, como pruebas, tenemos a los demás países, incluidos los de primer mundo, por ejemplo, como Suecia de 1970 hasta 1990, que el asistencialismo no solo coarta las libertades de los individuos, ya que necesita financiarse del dinero de otros para poder darle a otra persona algo, ya que nada es gratis, vemos que el sueldo real de los mercados se empieza a estancar. Las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, empiezan a ver al país como un potencial riesgo, ya que toda subida de incentivos por el gobierno conlleva una mayor tasa de recaudación de intereses, tanto a mediano como a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa en el Perú en este momento? Según el INEI, hemos cerrado el segundo trimestre con 8.8% de desempleo en el Perú, lo cual son aproximadamente unos 60.300 empleos, si más no me equivoco. Un horror.
Eh, acá tengo el dato exacto, acá tengo el dato exacto de caída de Perú, perfecto, Instituto Nacional, acá está. Ya, perfecto. Son 994.300 personas buscarán empleo activamente en el país. Es un estimado que da el INEI gracias a a la alarmante cifra de un 8.8% de desempleo en el Perú. O sea, estamos viendo una carencia de empleos en el Perú. ¿Qué necesitamos? Inversión. Exacto. Necesitamos que se creen empleos. Aumentar, devaluar la moneda haciendo funcionar la maquinita, no es Es como algo podemos riesgoso. combatir la crisis económica que ha sido, digamos, el resultado de la crisis sanitaria. Aparte de eso, que hemos cerrado el 2020 con un menos 14% del Producto Bruto Interno del país y aún no tenemos un turismo reactivado, que era el tercer ingreso de Producto Bruto Interno en el país en el 2019 y anteriores. Mira, ¿sabes? De hecho, yo también estoy escuchando mucho de López Aliaga, por eso decidí empezar con este candidato. Te cuento, la mayoría de sus propuestas en un primer momento supuestamente iban a ir dirigidas a un libre mercado, aunque hace algunos días también escuché sus propuestas. Por ejemplo, hablando del sector educación, ¿no? Me asusté cuando indicó que habría que duplicar el presupuesto y yo estaba un poco asustada porque el presupuesto de este año, a pesar de que el año pasado el incremento del gasto ya haya sido enorme, drástico, este año todavía ha sido mayor. Considerando que el déficit fiscal ha alcanzado cifras terribles, creo que de momento a finales de 2020 llegó a estar en menos 10 y coma y pico, la verdad es que no me acuerdo bien. Ah, ¿verdad? Sí, o sea, es peor todavía. Y creo que si se quiere, digamos, enfatizar, ¿no? Realizar más gastos en ciertos sectores, también es necesario fijar, digamos, en qué sectores se está gastando mucho. Creo que Rafael López Alea también indicó esto, ¿no? Acerca de recorte en el gasto en cuanto a los ministerios. Quería hacer ajustes, quería eliminar ministerios. Sin embargo, creo que, digamos, hay que ser un poco más drásticos en ese, digamos, en ese panorama porque, vamos, que ya nos hemos endeudado, como por ahí algunos van diciendo, ¿no? A muy bajas tasas de interés. Sin embargo, de todas formas es una deuda, aumenta, digamos, justamente hay dos formas de pagarlo, ¿no? De todas formas, los peruanos, las peruanas van a tener que pagar esto y por más que sea largo tiempo, porque creo que la deuda más extensa abarca como 101 años. De todas formas, no solamente nos condenamos el presente, digamos, nos condenamos el futuro también. Pero también hay algo que rescatar de López Aliaga, ¿no? Creo que como tú lo has mencionado, es un candidato que tiene mucha práctica, ¿no? Que ya ha estado en el campo. Creo que también es algo importante, porque algunos políticos hablan mucho de economía, en teoría también, y es algo que valorar, pero también algo importante es la práctica. Y a veces muy escasamente vemos a políticos, digamos, que tengan justamente esa experiencia como tiene López Aliaga. Y bueno, qué contarte, ¿no? Además, por ahí también escuché que estaban diciendo que López Aliaga era keynesiano porque quería aumentar mucho el gasto fiscal. ¿Qué piensas acerca de No, esto? él mismo lo dijo, digamos, cuando hubo la charla con Amanecer Libertario, Sí. o sea, él mismo adjudicó que, digamos, debían de implementar un modelo keynesiano, ya que al estar en una crisis económica se daban, digamos, los factores necesarios para la posibilidad de que funcionara el modelo keynesiano. Que, o sea, sí, o sea, el modelo de Keynes se dio en el 29 para, digamos, exactamente la crisis en Estados Unidos, ¿no? O sea, un modelo para poder imprimir dinero para poder, digamos, que fluctúe en el mercado, ¿no? Para, digamos, a ver, un dinero para que fluctúe en el mercado, para que la economía empiece a funcionar, para que la gente empiece a comprar, para que la gente empiece a adquirir y mover el dinero. Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, a grandes rasgos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto? Es que lo que no piensas es el factor social. ¿Qué piensa la sociedad cuando hay una crisis? La gente no piensa en gastar. Sí, O sea, exacto. la gente piensa en ahorrar. ¿Y qué pasa? La gente desconfía de los bancos. Eso quiere decir que el dinero que está guardando,
no lo va, digamos, depositar en un banco para que la SUNAT, gracias al impuesto a la transacción financiera, tenga una constancia y pueda cobrar un margen de tal monto que, bueno, aunque el ITF sea del 0,006, da una constancia de, digamos, que estás haciendo una transacción. Por lo cual hasta podría, digamos, haber una investigación, pero eso ya es otro tema. Eh, o sea, emitir dinero en una circunstancia de crisis elude el pensamiento de los seres humanos a que cuando esté en riesgo algo, debe de cuidarlo. Por ende, va a ahorrar, va a procurar no gastar, Exacto. gastar lo suficiente para, como se dice, guardar pan para mayo. Por Exacto. ende, no funciona el modelo keynesiano. Elude los estudios sociales, económicos, sobre poblaciones grandes o poblaciones pequeñas. Mira, justamente te cuento de experiencia que tuve en la primera experiencia que tuvimos con la cuarentena, que, bueno, Martín Vizcarra inició. Te cuento que un familiar, bueno, ante esta, digamos, esta noticia, obviamente se espantó, creo que era muy común, muchas personas también lo hicieron, y de frente fue corriendo al banco, ¿no? A sacar el dinero. Y no solamente lo repitió esta tía que tenía, sino que muchas más personas lo hicieron, y el banco, recuerdo que no quería entregar dinero simplemente, y ya tampoco estaba dispuesto. Esto lo sumergió todavía en un espanto peor. Y creo que también es prueba de, digamos, por qué el modelo keynesiano todavía no sigue funcionando. La verdad es que ahora también estoy leyendo los comentarios, por ahí voy leyendo, ¿no? Que muchos consideran que López Aliaga igual puede ser una buena propuesta. Entre todos los candidatos es uno de los males menores, ¿no? Como muchos le llaman. Y bueno, ya creo que le hemos dado muy duro a López Aliaga, ¿verdad? Ahora vamos por Hernando No, de algo que Soto. quería, Ah, algo que quería acotar claro, de claro, López Aliaga normal. y que la gente no está entendiendo es de que, mira, cuando se promete una disminución de ministerios, no quiere decir, o sea, esto sería una falacia post hoc, ergo, ergo hoc, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque no, por ende va a pasar algo. O sea, no por reducir ministerios va a Necesariamente. reducir la Exacto. burocracia o va a reducir el Estado en sí mismo, ya que él está planteando, sí, digamos, quitar algún peso, digamos, Mm. a la burocratización de ciertos papeleos, de ciertos sistemas desarrollados en el sistema de salud, en el sistema educativo, para que la gente, digamos, no pierda tanto tiempo y los costos empiecen a bajar, o bueno, bajen un poco en el sector público, ¿vale? Pero a la vez pretende, o sea, lo que ha prometido, y tú mismo lo has dicho, o Sí. sea, tú mismo lo has dicho en el debate sobre la educación, dice duplicar el presupuesto de educación. ¿Qué pasa? Cuando duplicamos los presupuestos desde el gobierno, como el Estado es un mal administrador, la mayoría de ese presupuesto solo se va a planillas, no se va a un desarrollo tecnológico. No se va a un desarrollo e innovación en la educación, no se va a una competencia, simplemente se va a planillas. Y bueno, una que otra parte a innovar en algún otro sector o a dar algo, digamos, algún tipo de beca, etcétera, etcétera, que puede en algún modo ayudar, pero realmente no estás dando políticas que ayuden a toda la población, como lo que debería ser el Estado. El Estado no es un ente que focaliza ciertos sectores para ayudar a ciertos individuos. No, el Estado se crea para crear un bienestar general entre las personas. No está cumpliendo eso. A pesar de que todos los años aumenta el presupuesto en todas las áreas. Sí. ¿Qué, Mira, qué, qué quiere decir? justamente acotar algo en cuanto al sector de educación, él hizo énfasis en que se debería, digamos, aumentar aún más, financiar más la beca 18, beca 21 y también intentó, bueno, iniciar con esta propuesta, ¿no? De insertar bachillerato internacional a todas las escuelas secundarias. Te cuento que yo, digamos, tuve la oportunidad, ¿no? De tener bachillerato a través de los colegios de alto rendimiento y bueno, entre cada alumno de colegio de alto rendimiento se gasta como $6.600, ¿vale? Es un poco más alto, bueno, casi 5 veces más que un alumno promedio que es de $1.100, ¿no? Pero déjame decirte que el problema justamente está que naturalmente el Estado gasta de forma ineficiente todo este dinero.
porque no se refleja. ¿No te has dado cuenta que luego de que veamos los resultados pésimos que nos indican, por ejemplo, los exámenes PISA, ¿no? Que estamos Claro, ¿en abajo, qué nivel exacto. estamos? Estamos muy Y abajo. entonces, justamente para remediar todo esto, se ha intentado aumentar más, cada año más, el presupuesto, pero lamentablemente hay mejoras, digamos, insignificantes. Y creo que por lo menos Es esto que, nos puede mostrar que el problema no es el presupuesto, no es incrementar más. exacto. Justamente un sistema muy parecido al de Chile, el sistema de vouchers, creo que podría de alguna forma remediar esto, ¿no? Porque yo, bueno, como comparto una postura más liberal, considero que la educación, bueno, también es un sector que debe ser financiado por el Estado, ¿no? Pero no de esa forma, porque ya se ha demostrado que es ineficiente, ¿no? De manera, Mira, digamos, ¿cómo se puede subir en las pruebas PISA si todos los niveles, tanto primario, secundario y niveles superiores, se basan en una única currícula? sí, O eso sea, está ¿cómo bien. puedo ser superior si me baso en una única currícula? No, entonces, ¿qué pasa? La solución es eliminar esa currícula, que ya se ve que no funciona porque nos tiene en un bajo rendimiento en las pruebas PISA. ¿Y cómo la podemos mejorar? No trayendo a profesores especializados para desarrollar una nueva currícula Currículum. única, no. Liberar la currícula, permitir que los que escojan los mejores colegios o los colegios que deben de prosperar sean los padres que van a invertir para poner a su hijo o hija dentro de ese colegio. ¿Por qué? Porque cuando ellos vean, cuando el colegio les diga, ya, acá, esta es la currícula, ellos van a ver qué cursos van a llevar, cómo lo van a llevar. Entonces, ahí vemos cómo la competencia realmente da un sustento y apoyo al desarrollo tecnológico social, específicamente en lo que estamos hablando, en el sistema educativo. Podemos partir, sí, de la idea que, digamos, puede ser mixto, ¿no? O sea, digamos, parte sector público, Parte privada. parte privado, sí, pero quitando la currícula ya permites que el privado pueda ejercer otras materias, que digamos pueda hacer más dulce su promoción, su marketing, y que esto pueda desarrollar a nuevos profesionales más capaces, enfocados hasta en diversas áreas, como lo hacen en Nueva Zelanda, como lo hacen en Suiza, que digamos se les da un refuerzo en las áreas donde se ve potencialidad del niño, de la niña también. Entonces, el desarrollo no es que todos sean ingenieros, el desarrollo es en que cuando seas profesional, seas un especialista capaz de desarrollar con alto margen de eficacia tu labor, tu emprendimiento. La pregunta es muy Tenemos un error sencilla, muy ¿no? grande. Muchos dicen, ¿quién escoge mejor? Uno mismo, o sea, sobre sí, ¿no? Siendo consciente de su realidad, ¿no? Su contexto, de sus oportunidades, o un tercero. En este caso, el Estado vendría a ser el tercero. Y ya nos ha demostrado que las decisiones que toma, en general, por lo menos, son pésimas. Y no solamente esto se puede ver en el sector educación, ¿no? Creo que hace falta, digamos, ver a nuestro alrededor en cuanto a nuestro sistema sanitario, que también se ha puesto en prueba ahora con esto de la pandemia. También ha sido terrible. Entonces, Claro. me, Algo, me desalienta un algo que poco ver que algunas personas siguen esperando, ¿no? Esos políticos buenos. Bueno, yo les digo así porque en realidad hasta ahora no sé cuándo vayan esos políticos buenos. En general siempre llegan políticos malos, ¿no? Y lo que me preocupa es que las personas a veces son estafadas con esto del populismo, piensan que, no sé, que les regale más y más bonos, ese tipo de cosas, más ayudas sociales, realmente van a los ayudar. Y como lo dijiste, digamos, pan para hoy, pero hambre para mañana. En eso se resume mucho, ¿eh? Mira, por ejemplo, lo que te voy a decir es algo que la gente tal vez no está entendiendo con los bonos y que Sagasti se va a decir, bueno, le estoy dando 600 soles, ¿no? ¿Te No, no, imaginas? no. Hay que poner algo claro. El bono realmente es un préstamo a plazos, porque ese bono lo vas a terminar pagando. En algún ¿O qué creen? ¿Que momento. viene de quién viene el dinero? Si está viniendo de préstamo del Estado, si está viniendo de los ahorros del Estado, o sea, del tesoro. Entonces, vamos a tener que volver a reestructurar este tesoro. Vamos a tener que pagar una deuda sumamente grande después de, digamos, pasar a la pandemia. Las tasas van a regularse, por lo cual vamos a seguir. Hay que ver si el Perú va a ser capaz con el sector privado que tiene actualmente de sustentar eh,
los tributos necesarios para pagar esa deuda y a la vez sostener el Estado que están planteando actualmente. Porque si no nos vamos a acercar a lo que pasó en los 80 con Alan García. Nos vamos a acercar a la quiebra de diferentes empresas estatales en las cuales no haya suficiente infraestructura privada para sostenerla, por lo cual van a verse obligados a emitir dinero que va a terminar devaluando la moneda nacional como lo que pasó con el INTI. Un ¿Qué quiere horror. decir eso? Preparémonos para las carretillas llenas de dinero para comprar pan y leche. Carretilla. No, sí, de hecho, déjame contarte, ¿no? Que mi abuelo por ahí me contó que hasta mi mamá, cuando era niña, no lo recuerda bien, pero decía que cuando iba a la tienda ni leche podía encontrar. Eso sí es un horror, ¿no? Y es algo que se debe recordar, por lo menos. Y la mayoría de jóvenes debería tener en cuenta. Porque, ¿sabes? A ver, espera un momento. Ya, no, te cuento, ¿no? Que, bueno, creo que se resume bien en esto. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Lamentablemente algunos jóvenes siguen cayendo en el mismo cuento, ¿no? Bueno, pero ya, ¿sabes? He escuchado también que por ahí Verónica Mendoza, ¿no? Dice que está ante la posibilidad de emitir dinero. Eso también me preocupa. Y volviendo al No tema de lo los candidatos, mira, Hernando de Soto, yo la verdad es que, bueno, lo quería un académico muy profesional, muy formado, con muchos títulos. Y bueno, aparentemente, ¿no? Me genera confianza, ¿sabes? Pero ahora que estoy viendo sus políticas, la verdad es que justamente en su planilla vi expansión de la política fiscal y eso, bueno, me dejó sorprendida. ¿Qué piensas, Israel? Es que primeramente tenemos que quitar una cosa, bueno, algo que dijiste, tenemos que recordar lo que dijiste al inicio. No son ni liberales ni libertarios. Prácticamente Hernando de Soto también es una suerte de socialdemócrata light, con un entendimiento del capitalismo, un entendimiento bastante amplio de cómo funciona el capitalismo. ¿Qué pasa con esto? Sí, su plan de gobierno decepcionó bastante al ver que, digamos, el aumento, digamos, el Estado no se va a reducir en nada prácticamente. En el periodo que está diciendo es más bien fortalecer las instituciones como lo que es el COFOPRI, que es algo muy importante, eso sí, fortalecer la lucha contra la corrupción como lo promete cualquier tipo de partido. Era mayoría, ¿no? Pero, digamos, ¿qué veo yo de bueno a la política de Hernando de Soto? No, tres factores importantes, que los tres se mezclan entre sí. Uno es la desregularización de mercados internacionales y nacionales para poder incrementar el desarrollo del país sin utilizar el gasto público o emisión monetaria, que está en la segunda página, que pueden verlo en la segunda página de su plan de gobierno. Segundo, la lucha contra la informalidad, pero esta lucha no ver al informal Como como enemigo. un delincuente, no como verlo como un enemigo, sino de verdad darle un apoyo, darle un incentivo por el cual quiera dejar de ser informal. ¿Por qué? Porque Hernando de Soto lo va a explicar de esta manera. El informal no es capaz de sustentar su potencialidad. ¿Qué quiere decir? Como no tiene un sustento legal en el cual digamos, pueda visibilizar internacionalmente y nacionalmente la potencialidad de su mercancía, de su servicio o de su tierra, él no puede entrar o adquirir ingresos en los cuales pueda fluctuar un capital productivo, tampoco puede generar, digamos, tampoco al no tener papeles puede generar ingresos mediante un préstamo bancario. Y tercero, no puede comprar, no puede vender o no puede hacer transacciones con sus tierras, mercancías o servicios al no tener un sustento legal, lo cual te pediría cualquier estado, lo cual te pediría cualquier empresa que quiera invertir en tu idea, en tu negocio, o que quiera comprarla o que tú quieras venderla. Por lo cual hace muy difícil manejar, crecer y transferir los capitales en el Perú. Esta es una tesis que él desarrolla en su libro de dónde el misterio del capital, en la cual demuestra cómo en el occidente funciona el capitalismo y por qué no funciona el capitalismo en América Latina. Y tiene toda la razón.
O sea, tiene toda la razón en esa parte. Y este punto de la formalización de las tierras, que sería el otro punto bueno, es algo muy importante porque es adjudicar, proporcionar la titularidad de la tierra al que está viviendo en ella, al que tiene una certificación un cierto tiempo viviendo en ella, o al que aún no ha titulado su casa o su propiedad. Gracias a esto, gracias a esta reforma, podría ser esta podría ser la primera reforma que sin querer queriendo sea libertaria y pueda dar el paso para un futuro libertario, ya que sí, actualmente tenemos un 85% de viviendas no registradas o no actualizadas en SUNARF, por lo cual por lo cual vemos de que también en los derechos de propiedad el Perú es bastante informal, lo cual no le permite crecer económicamente y seguir siendo un país de tercer mundo. Si nosotros tenemos propiedad, si el peruano empieza a tener propiedad, recién podemos dar la segunda reforma, que esta no creo que la dé Soto, pero la puede dar un siguiente partido que formule ideas más liberales, que es la reforma del subsuelo. ¿Qué pasa? Si tú como propietario eres dueño también del subsuelo, el valor de la propiedad privada se elevaría al valor de mercado anglosajón. Eso quiere decir que la propiedad peruana podría valer o puede valer lo mismo que las propiedades estadounidenses, viendo, digamos, el factor de tierras. Lo cual, en porcentaje, por ejemplo, podríamos decir que son unos $500,000, pasando el millón, o sea, ya le damos un cierto valor de capital en el cual pueda fluctuar en el mercado y la gente pueda generar no solo ingresos con la venta de su propiedad, sino también con la adjudicación de ella, por ejemplo, con la minería, ya que ahí acabaríamos, por ejemplo, ahí acabaríamos con la concesión forestal y con la concesión minera. ¿Por qué? Porque ahora la minería ya no tendría que ir al Estado a romper bolsillos para poder ejercerse, sino tendría que ir a la población donde está bien, donde va a hacer el estudio de subsuelo, a comprarles la tierra a esas personas o poder comprarles su derecho de subsuelo para extraer. ¿Qué pasa? Ahí las personas van a decir si quieren minería o no quieren minería. Y si la quieren, el dinero ya no va a ir y va a desaparecer, Desaparece. sino va a ir a las personas que tienen su propiedad. Y esas personas van a poder fluctuar en el mercado. Me Exacto. dejo entender. Sí, Esto sí. acabaría Entiendo Inti, bien. Inti y Brian, que mueren por la lucha contra Merino, o evitaría las muertes que se ven, digamos, como la de Tía María, las muertes por las protestas violentas que hay muchas veces por la minería, digamos, propuestas, digamos, más que todo, digamos, protestas sociales, agrarias, que tengan que ser relevantes con la minería y con la deforestación, ya que sí. Mira, a ver, te pongo un ejemplo que también lo pone Murray Rothbard en su libro Por una nueva libertad. ¿Qué pasa? ¿Cómo evitar y cuidar el medio ambiente con el capitalismo y el derecho de propiedad? ¿Cómo piensa un capitalista? Eficiencia. El capitalista es inteligente y sabe que no necesita ingresos solo ahora, sino necesita ingresos fijos o ingresos a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene que ver la potencialidad máxima de lo que está invirtiendo. Si, si las empresas digamos, se encargan de la tala de árboles, digamos, no se adueñaran, sino compraran la propiedad de un bosque para poder ejercer este rubro, tendría que decir, si yo talo todos los árboles, ya no tengo empresa para mañana. Ahí se acaba. Exacto. Entonces, ¿qué dice la empresa? Vamos a talar tal cantidad de árboles para generar ganancias, pero a la vez vamos a crear un desarrollo sostenible en la cual vamos a crear plantaciones de tales árboles para que a medida de tales periodos podamos cortarlas, podamos esperar a que crezcan, podamos invertir en un desarrollo sostenible en estas tierras, evitar que mi inversión
se pierda y creamos que la empresa privada sostenga un bosque, que evite contaminar, que evite destruir todo un bosque como lo hace con una concesión forestal. ¿Por qué lo hace con una concesión forestal? ¿Por qué destruye todo un bosque con una concesión forestal? Porque le das un tiempo determinado algo del cual él no es propietario. Simplemente él quiere sacar la ganancia, porque le has dado un tiempo, digamos, de 2 meses para, ejemplo, un tiempo de 2 meses para sacar lo máximo que puede. Entonces, ¿qué dice la empresa? Traigo mis Dos máquinas meses. y lo devasto todo, porque yo quiero ganancia, porque no es mío, yo Exacto. no lo cuido, solo me estás dando un tiempo. Justamente Ahí acabaríamos con la deforestación. es Por por ejemplo, eso que ¿qué se ve la candidato diferencia, propone ¿no? estas cosas? ¿Perdón? No te he escuchado bien. Volviendo al tema que estábamos hablando antes, ¿qué candidato, por ejemplo, propone esas ideas? No le conviene a los candidatos proponer esas ideas. ¿Por qué? Porque dejarían de robar, ya no podrían robar con las concesiones. Si se les acaba la concesión minera, ya no cae PSR, ya no le rompen el bolsillo y eso les duele. Eso le duele al político porque dice, ya no puedo robar, pobre de mí, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. ese es el problema principal. Pero bueno, al ver que no tenemos políticos ni liberales ni libertarios, no podemos esperar eso. Pero como te digo, Hernando de Soto ya propuso una primera instancia para que sea posible, algo que no hay en el Perú. Una desinformación y una informalidad de las tierras del 85% de las propiedades peruanas. Revertir esto podría tomarle todo su periodo, pero es posible. Y esto Sí, podría hacer que el Perú fácilmente salga del hoyo que lo ha metido esta pandemia. Desregularizar los mercados internacionales e invitar a las grandes empresas. Sé que muchos dirán, pero estás a favor de las grandes empresas. No, más bien, estoy tan en contra de las grandes empresas que tenemos ahora en el Perú que quiero que vengan nuevas, les hagan competencia y les saquen su mierda. exacto. Mira, lo has dicho con muy pocas palabras, ¿eh? ¿Sabes? Algo que también revaloro mucho de Hernando de Soto es ese enfoque que tiene en la informalidad, porque tampoco no solamente es un problema que tenemos ahora a causa de la pandemia, ¿no? Anteriormente, en todos estos gobiernos que hemos tenido, sí que se ha demostrado que ese gran sector, ese gran porcentaje de personal, digamos, informal, de trabajadores, incrementada y ante, digamos, a comparación de otros países sí que era evidente la drástica diferencia existente. Volviendo también a tocar un poquito del tema de la minería, que me llama mucho la atención, ¿sabes? Porque yo de pequeña recuerdo, ¿no? Que mucho escuchaba de los problemas de la tía María. La verdad es que me preocupaba la situación. No conocía a profundidad esto, pero escuchar noticias, escuchar de víctimas, eso sí que es terrible, ¿no? Y últimamente Hernando de Soto también escuché que mencionó en una entrevista que más o casi, bueno, aproximadamente 500.000 empresas de minería eran informales. O sea, tienes idea de cuántos negocios se pierden ahí. O sea, y encima esto, hablando del caso de Tía María, se nota la preocupación por digamos, las personas que viven cerca de la localidad por el medio ambiente, pero se puede llegar a un punto, digamos, de sostenibilidad. Y bueno, así como tú lo has indicado, concuerdo con tu punto de vista entre el trato directo, ¿no? Porque por ahí se van formando a veces, digamos, tratos debajo de la mesa, digamos, con los políticos. Bueno, que no podemos confiar en realidad, ¿no? Y con empresas. Y esto sí que se ha demostrado. Entonces, muchos le temen a la empresa privada. Eso es lo que me da un poco de cólera a veces, porque he visto que mucha gente no dice, no, mira, tú vas a hacer que la gente, los inversores, los emprendedores, los que tienen plata vengan a nuestro país y abusen, exploten a los pobladores, a los peruanos. Pero es que no solamente se trata de esto. Creo que en parte es causado porque gran mayoría de políticos nos va metiendo esta idea, ¿no? De la lucha de clases, que si tú pierdes, él gana, que si tú ganas, él pierde, pero estoy un poco cansada de esto porque no solo se trata de eso. Si un país crece económicamente, no solamente crece el empresario, no solamente le va bien al empresario, de hecho el trabajador también va a tener más opciones. Y como tú lo mencionaste, la competitividad entre empresas va a hacer que el trabajador pueda disfrutar de esas opciones y pueda escoger cuál de las empresas, digamos, tiene una mejor oferta para él, en cuál gana más,
¿no? No Entonces, eso, justamente es el no solo eso, punto. Francesca, no Dime. solo eso, Francesca, también propongo algo que me parece que con lo que propone Hernando de Soto se puede lograr. No estoy diciendo que Hernando de Soto lo haya propuesto, digo ante todo, pero viendo el desarrollo y sostenibilidad contra la informalidad mediante los incentivos que es bajar los costos de formalidad, puedo ver no solo de cómo disminuir los impuestos, sino puedo ver un gran desarrollo para el colaborador, que es como se le da, el nombre que se le da al empleado, prácticamente al que trabaja para ti, que me parece un término mucho más apropiado que empleado. Me parece que colaborador es Sí. una Es palabra intercambio voluntario, muy, claro. me parece una palabra muy buena. Vamos a ver esto. Una cantidad, si nosotros, mediante una desregularización de los mercados internacionales y nacionales, logramos superar la oferta de trabajos, digo, la demanda de trabajos, tú y yo ya no vamos a tener que pelearnos por un puesto. Los que se van a pelear por un puesto son ellos. ¿Por qué? Porque al haber una escasez de empleados, como lo que pasa, por ejemplo, en Canadá, que tienen que llamar de otros países, es Sí. como si nosotros, digamos, llamáramos a planos para trabajar, en vez de que los queramos votar, llamarlos porque necesitan empleo. La puta dice, no tengo a quién contratar. ¿Sabes qué dice? No solo te van a aumentar el sueldo. ¿Por qué? Porque el sueldo se va a regular al sueldo internacional de tu rubro, el cual siempre es más alto que el sueldo fijo que te pone los topes de las leyes sobre sueldo mínimo. Perfecto. Mi- Porque, por ejemplo, cogiendo un ejemplo con el sector agro, Agrario, sí, ellos estaban, justamente. ellos estaban pidiendo un aumento del sueldo de prácticamente un 70%, si más no me acuerdo. Si alguien en los comentarios tiene el número fijo, no lo pone. Pero ya, ¿qué pasa? Prácticamente era como subirle a 1.500, ¿vale? No, a Ya. 1.300, algo por ahí era el sueldo. Ya, ¿qué pasa? El sueldo, el sueldo real de mercado internacional del agro es de 1.500 para arriba. O Ah, sea, sin necesidad de regulaciones, ellos podrían ganar más. justamente Simplemente con sindicatos. algo que acotar en el sector agrario que ha sido, bueno, digamos, un sector del que se ha hablado mucho a causa de las últimas propuestas que se han visto, ¿no? Tanto en la zona sur como en el norte. Hablo de Ica y ¿de dónde era? Creo que por allá, Trujillo, no estoy muy segura. Pero, ¿sabes? Muchos trabajadores se han quejado de eso. Yo no digo que sean mentirosos, ¿eh? Yo creo que un trabajador, si va a hacer una protesta, ¿no? Si tiene la disposición de salir, de gritar, de reclamar, es por algo, tendrá sus motivos. Puede que en realidad haya explotación, yo no desmerito esto, pero el camino que están tomando, lamentablemente, por lo que veo, por la historia, por lo que ya ha pasado antes, nos ha demostrado que no funciona. De hecho, algo que quería revalorizar en ese sector es que antes de que Fujimori de hecho aplicara esta ley, de la que ya la han derogado, ya la han votado, digamos, y se ha aplicado una nueva, bueno, Era uno de los sectores más pobres. exacto, creció exponencialmente. ¿Habéis visto el gráfico de exportaciones internacionales? Era increíble. De hecho, la pobreza en ese sector se redujo, creo que, no sé, no me Se acuerdo muy bien. redujo alrededor, Sí, o sea, porque antes de esta ley la pobreza rondaba alrededor del 60-70%, que es un número sumamente alto. sí, y mira, Eso muy quiere aparte decir de eso, si ves la que la gráfica, riqueza, mira, si ves la o gráfica sea, la riqueza, de empresas que más empleos dan a las personas, entre las 10 primeras se encuentran como unas 5 que son justamente este sector del agro. Entonces, digamos, limitar más la competitividad entre estas empresas que vienen a nuestro país me parece un poco, no sé, me desmotiva mucho, ¿no? Porque yo he visto que ese sector ha crecido.
Bueno, no he visto evidentemente así de manera personal, pero los gráficos lo demuestran, ¿no? Y creo que estaban por buen camino, pero ahora que se ha decidido cambiar esto, Y que mucha gente te va a adjudicar de que crecieron por los trabajadores, porque los trabajadores están siendo explotados y porque ganan sí, una pequeña parte de lo que gana el dueño, o sea, todos somos explotados. Eso es esa teoría del valor trabajo de Marx con su teoría de la explotación es totalmente errada. ¿Por qué? Porque principalmente el interés que se cobra el interés que se cobra no es un robo. El interés que se cobra por una mercancía para un valor de intercambio tiene valores específicos que le dan la valía que tiene. ¿Cuáles son? O unos de los cuales son y de los más importantes, el riesgo. El exacto. otro, el tiempo que demora en vender. Estos dos factores, por ejemplo, el trabajador no los va a ver. Si no lo vendo, igual le tengo que pagar. Si tarda un año en venderse, igual lo tengo que pagar. Él va a tener que recibir su sueldo, pero yo tengo que esperar a mi interés. Mira, Prácticamente lo que hace un trabajador es prestar un servicio al capitalista, no una explotación. El sueldo que tú estás aceptando por contrato en una empresa formal no ha sido a punta de pistola, ha sido porque tú has aceptado dar este servicio, prestar tu servicio de mano de obra para determinadas acciones para las cuales puede salir una mercancía o un servicio que tenga una plusvalía para el que te está pagando, lo cual no es una explotación, porque si fuera una explotación no habría ningún incentivo para emprender. ¿Cuál sería el incentivo para emprender si o vendo a la pérdida o mis ideas simplemente no fluctúan para crearme una mejor estabilidad en mi vida? sí, de hecho, Más bien, el empresario es un es, gran benefactor, porque es el empresario es el único que crea empleos reales que fluctúan en la economía, tanto nacional como internacional, que a pesar de pagar impuestos, donde ahí se le va un gran valor de costo, o sea, donde el costo es un poco más alto, a pesar de eso, no solo da de comer a muchas familias mediante ese pago, sino que hace crecer la economía de un país. Quieren mejores pagos, desregularicen los mercados e incentiven la competencia. Cuando rompamos la demanda de trabajos, la gente no solo va a ganar más, vamos a tener un promedio como el de Qatar, que al año ganan más de $300,000 la persona promedio. O sea, te estamos hablando de tú y yo, Francesco. O sea, nosotros tenemos ganar 300,000. ¿Qué ojalá, coño no ojalá. haríamos contra... Algún día, Perú en un futuro, ¿no? No querramos que por favor Perú sea Peruzuela, ¿no? Como dicen algunos. ¿Sabes? Creo que hay algo que ignoran muchas personas. Esto también lo explicó Hayek en su libro de la fatal arrogancia. Así como la economía, también, digamos, hay otros que son producto de historia, de tiempo. Es, digamos, obedecen a un orden extenso. Puede que algunos trabajadores del agro, como te expliqué antes, bueno, sí, digamos, sientan que son remunerados con un pago muy bajo al que consideran que deberían merecer. Pero si comparamos realmente un trabajador del agro ahora con, por ejemplo, hace 30 años, la diferencia se nota. Nadie quita que hayan problemas y es comprensible totalmente, pero se ha notado una mejora. Y justamente si se está viendo que se está mejorando, se supone que se debe aplicar algo parecido o lo mismo. Y así se va a seguir mejorando, ¿no? Es algo muy básico de ver. Pero ¿Qué pasa? lamentablemente, como te dije, es que una generación, digamos, no es capaz de apreciar todo esto, este proceso que ha seguido la economía, porque, o sea, personalmente no puede evidenciar esto. Pero si No te lo das ha vivido. cuenta, exacto, es un proceso que lleva tiempo, obedece un orden extenso, así como la economía, por ejemplo, hablamos, no sé, de la moral, de las tradiciones, de la sociedad, y hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero es algo que ignoran muchos. Y algo que también quería acotar a lo que hiciste referencia es que muchos, digamos, consideras que un mejor término, me indicaste, no era trabajador, ¿no? Porque en sí lo que pasa entre el empleado y el empleador, ¿no? Es un intercambio voluntario, o sea, no es que una persona coacte la libertad de otra porque, yo qué sé, se le dé la gana, ¿no? Y la obliga a hacer algo. Es porque la otra persona va a ganar algo a cambio. Y creo que eso es importante de recalcar, porque
lamentablemente algunas personas no tienen entendido eso, ¿no? Bueno, por aquí ya hemos hablado, ya nos hemos desviado un poco del tema. Volvamos No, cerrando es que eso. ¿Todo? lo importante de hablar de estos temas era también ver, dar propuestas nosotros que han sido posibles. Por ejemplo, las propuestas que he dado no son mías, o sea, no es como que Ujú. Israel Campos las inventó, no, o sea, son propuestas que se han hecho en países de primer mundo cuando eran pobres. Por ejemplo, lo de regularizar los mercados internacionales y nacionales se hizo en 1935 en Suecia. Suecia era un país sumamente pobre, con un desempleo fatal, gente muriéndose de hambre tras la guerra. En tan solo 30 años, era uno de los países, según la OSDE, con mayor crecimiento del Producto Bruto Interno en Europa, gracias a una alta tasa de sector privado con una pequeña de Estado. ¿Cómo se ve que el Estado es un ente totalmente corrupto que destroza todo toca? En 1970 y específicamente en 1972 se entra el llamado el estado de bienestar con políticas asistencialistas a las personas que supuestamente eran más necesitadas. Ya, perfecto. El sueldo real que estaba en constante crecimiento durante estos 40 años se estancó, ya no crecía. De pronto se estancó. Todos los mercados empezaban a tener sueldos o que estaban estancados o que estaban empezando a bajar. ¿Por qué? Porque las regulaciones para poder tener mayor recolección de impuestos, el Estado estaba regulando el sector privado y la gente ya no podía ganar más porque los empleadores tenían que pagar ahora otros costos que se estaban aumentando al valor de las cosas, de los servicios, de las mercancías. ¿Qué pasaba? En este periodo de 20 años que duró hasta 1990, los precios de los insumos, servicios y mercancías empezaron a subir, mientras que el sueldo se estancó. No hubo una construcción de nuevos tipos de mercados y desarrollo tecnológico o fue muy mínimo su crecimiento anual durante estos 20 años. ¿Qué pasó? Cuando por fin Suecia se dio cuenta de que había cometido un error al acrecentar tanto su estado de bienestar, volvió a abrazar el libre mercado en 1990 con políticas desregulatorias al sector privado, lo cual lo llevó a crecer nuevamente y a volver a expandir el sueldo real de diferentes mercados y bajar los precios de diferentes tipos de servicios y mercancías, así como aumentar el nivel de vida de sus ciudadanos. Mira, Suecia no es que haya nacido como país rico. Todos los países nacieron pobres. No es como que en Perú no funciona lo que en Suecia porque la gente es más marroncita. No, 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 no es así. Las cosas no son así. exacto. Mira, La, tengo un ejemplo muy, muy evidente que gracias, de hecho, a qué ha pasado aquí, es ya irrefutable que el libre mercado no funcione en cualquier país, porque he escuchado rumores que, claro, indican, ¿no? Como que es Estados Unidos, es Suecia, bueno, como son países del norte, funciona, pero acá no. Acá el contexto es distinto, los problemas también. Evidentemente los países tienen una situación muy distinta, una diversidad, etcétera. Pero digo, lo fantabuloso de esto es que esta teoría del libre mercado funciona en cualquier parte. De hecho, esto se ha visto en un país de África. Seguramente muy pocos lo conocen, pero pueden buscarlo, de hecho, se llama Gondwana. Un poco raro el nombre, ¿verdad? Sí, en 10 años ha tenido un auge tremendo, un crecimiento exponencial. Sabemos que, bueno, por historia por lo menos, actualmente se ve que los países de África no gozan de una buena economía, a pesar de tener muy buenos recursos, ¿no? Pero este país, gracias a, digamos, a su presidente, o podremos decirlo, a quien se encargó de dirigir a todo este país, a que flexibilizó la economía, a que optó por un libre mercado, logró construir, logró, digamos, reivindicar al país. Y ¿sabes lo que me parece más curioso? Es que esta persona, que bueno, no me acuerdo su nombre, la cuestión es que se tuvo que ir a Inglaterra, tuvo que aprender el modelo de libre mercado, tuvo que darse cuenta, ¿no? Lamentablemente, a veces cuando uno se cierra, o a veces también uno recibe mucho adoctrinamiento. Por aquí, por ejemplo, en Perú, los medios de comunicación, como algunos le van llamando, ¿no? Mermeleros,
también vemos que las universidades a veces también tienen tendencias políticas evidentes. Lamentablemente, todo ese tipo de factores acumulados hace que, digamos, las personas sigan creyendo en estos modelos, creyendo en que son los únicos. Yo te digo esto porque muchos de los amigos que tenía en colegio ni siquiera eran conscientes de que existía, digamos, una postura distinta. Y este ejemplo que te acabo de mencionar de Botswana es un ejemplo que totalmente demuestra que cualquier país, cualquiera uno de África, de Latinoamérica, del norte, de Europa, cualquiera, no se puede resistir al libre mercado. Y me parece sorprendente, ¿no? Que algunos aún siguen creyendo que esto simplemente va a alimentar a, como se decía, ¿no? A los cerdos capitalistas, a los empresarios egoístas. Bueno, volviendo al punto, Israel, hablando de Hernando de Soto, ¿sabes? Hemos hablado mucho acerca de los temas económicos, que en lo personal considero que es uno de los que se debe priorizar de momento, ¿no? Con lo que, en lo que nos hemos metido con Vizcarra, con, bueno, también con los otros presidentes, ¿no? Que han ido conduciendo a nuestro país posiblemente a una futura Peruzuela, como lo dije antes. Pero también Sí, hay que sí. tocar un poco el tema moral, ¿sabes? Porque esto también divide a las personas que, bueno, liberales o libertarios. Bueno, yo considero que no es un tema tan trascendente ahora, por lo menos, pero creo que es necesario considerarlo, ¿no? Yo te voy a refutar en este momento, te voy a decir prioridades. Algo que le falta al Perú es prioridades. ¿Cuál es el problema actualmente? Es un problema económico, no moral. Porque si, digamos, te refieres a lo moral, digamos, con lo del aborto, ¿verdad? Ya, Más perfecto. directo, gracias Israel. Ya, ¿qué? No, no digo, qué directo Israel. Exactamente eso es lo que hace dudar a muchos libertarios, muchos liberales con Hernando de Soto, porque creo que esa es una de las críticas más grandes que le hacen, ¿no? Mira, y yo soy pro vida, o sea, yo adjudico y defiendo la vida porque cualquier libertario, a mi parecer, porque igual pienso que cualquier pensamiento es respetable a la medida de que no daña a terceros o que busque dañar a terceros. Sí. Voy a decir de que yo sí soy, por ejemplo, pro vida y defiendo la vida, pero por ejemplo, yo tengo tengo un pequeño, tuve un pequeño estudio micro y macroeconómico en lo que es, por ejemplo, la Planned Parenthood, que se hizo muy famoso porque es una de las grandes clínicas abortistas en el mundo. ¿Qué pasa? El 80% de sus ingresos por abortos son subsidios estatales. ¿Por qué crees que el eslogan no es despenalizar el aborto? Porque cuando tú despenalizas, lo que haces es simplemente no hacerlo punitivo, o sea, que Exacto. no tenga una condena. ¿Pero por qué tiene que ser Gratuito. asistencialista? ¿Por qué tiene que ser gratuito? ¿Y por qué tiene que ser dado por el Estado como un derecho fundamental de la mujer, supuestamente? ¿Por qué? Hay un interesante análisis económico. ¿Qué pasa? Que a la empresa le sale rentable de que sea una ley proporcionada por el Estado. ¿Por qué? Porque tiene una venta fija, tiene una subvención fija y tiene ganancias exponenciales en el tiempo gracias a que las estadísticas que se proporcionan en los países, desde que se legaliza el aborto, es expansible. Y digamos, como del siguiente año después del fallo Roe versus Wade en Estados Unidos, se hicieron 1.000 abortos. Ahora estábamos alrededor de los 150.000. Si más no me acuerdo ahorita la última estadística del Centro Guttmacher, 150.000 abortos, de 1.000 abortos, vemos de que es un negocio redondo alrededor del tiempo. Y esto va a ser subvencionado por el Estado. ¿Qué pasa? Perfecto, lo vamos a ver de esta manera. ¿Qué pasa? Mediante esto, como no vas a tener competencia porque se te va a dar regulaciones de salud o vas a entrar a las mismas regulaciones de salud que hay actualmente en la cual no cualquier persona o cualquier grupo de médicos puede ingresar a este sector fácilmente porque te va a pedir un capital específico para ingresar formalmente, hacer una clínica, hacer un consultorio, y hacer, etcétera, 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 que te impide crearlos.
de forma legal, existe que haya un mercado del aborto. El mercado del aborto realmente es creado gracias a la subvención del gobierno. ¿Por qué? Te voy a decir la respuesta, porque la mujer no es estúpida, porque la mujer es inteligente y la mujer no quiere morir. No quiere tener esa tasa de riesgo que la operación quirúrgica tiene gracias a raspado intrauterino, sino que se ve desesperada y por su desesperación llega a ver al aborto como algo posible, como una opción, cuando realmente no lo es. ¿Dónde está el verdadero libre mercado sin regulaciones estatales? En la prevención, porque la mujer no quiere abortar, la mujer no quiere estar embarazada, la mujer quiere elegir cuando quiere estar embarazada, cuando ella pueda dar una vida a ese niño, o si no quiere tener hijos, que no los tenga, pero ella no quiere embarazarse. Mira, O sea, el algo, problema no es abortar, el problema es exacto. no embarazar. No, de ¿Dónde hecho, está el desarrollo tecnológico? ¿Dónde está el desarrollo tecnológico, digamos, en nuevos instrumentos o nuevas medicinas o nuevos fármacos que eviten el embarazo, o sea, anticonceptivos? mira, Y no solo hablo para mujer, hablo para varón exacto, también. también, también. Mira, de hecho yo comparto tu postura, pero sabes, algo que me preocupaba mucho es que algunos piensan, ¿no? Que el tema moral en cierta parte, hablando del tema del aborto, se ve muy distanciado del tema económico. Y creo que es un error que se comete porque hablando del aborto, esta ley si es gratuita, ¿no? Algunos van diciendo segura, ¿no? Entre comillas segura porque, bueno, lo que yo he visto es que los servicios públicos por lo menos no son tan seguros. Así que, como volví a decirte, lamentablemente, a mí lo que me preocupa algo de Hernando de Soto también es que si plantea que el aborto, bueno, yo soy pro vida, pero digamos, si se da el caso, si Hernando de Soto plantea el aborto gratuito, ya también se estaría metiendo con la economía. Y puede, bueno, la verdad es que no he escuchado que lo haya aclarado, pero de todas formas es algo preocupante. Y Date cuenta que estamos hablando de el que va a ser presidente, o sea, bueno, no estoy diciendo que va a ser presidente, sino, o sea, digamos que estamos hablando del que va a ocupar en la presidencia. ¿Qué hace la exacto. presidencia? No legisla. Lamentablemente, pues no legisla. Por ende, Hernando de Soto no puede dar permiso al aborto. Sí. ¿Por qué? Porque el único que puede dar un permiso al aborto sería el legislativo. Y todavía tendríamos que llevarlo a tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque estaría violando el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que defiende la vida desde la concepción. Exacto, por eso por ahí también he O sea, escuchado que ya muchos ves, candidatos quieren cambiar la constitución. hay muchos pares, y Hernando de Soto, por ejemplo, dijo que no es momento de cambiar la Constitución. Mm. Eh, hay muchas trabas, aunque Hernando de Soto entrara y de verdad él fuera un abortista así tremendo, no podría. No podemos, ni por decreto supremo, ni por nada. ¿Por qué? Porque tendríamos que primero salirnos de, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, tendríamos que hacer una reforma constitucional por lo menos, Exacto, sí, sí. o deberíamos tener un legislativo que quiera hacerlo, que lo vea como prioridad. ¿Y por qué entonces, en vez de estar hablando de que Hernando de Soto, Rafael López Aliaga es pro vida o es pro Pero aborto, ahora no hablamos de que van a estar en el legislativo? Sí, ellos son los que esos van son a los más decidir. peligrosos, los que tienen más Son los posibilidades, peligrosos. claro. Los peligrosos, o sea, en la política, cuando tú quieres elegir a los peligrosos, es el legislativo, no es el ejecutivo. El ejecutivo sí tiene una gran parte en la cual va a haber un gran desarrollo, porque él va a ser el que va a escoger el gabinete de ministros, etcétera, sí, pero los que van a promulgar, o sea, los que van a legislar, los que van a dar las leyes, va a ser el legislativo, porque esa es su función. Entonces, de quien debemos de cuidarnos es del legislativo. Cuidado con estar votando. No, que Verónica Mendoza no entre a la presidencia, pero que vamos a escoger una mayoría acción popular para Uy, el Congreso. No, son no, 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 estupideces. Estás sí. justamente metiendo la boca.
pobre. ¿Sabes? Algo que también puedo rescatar de estas elecciones, bueno, yo no creo mucho en las encuestas que son publicadas, ¿no? Datos, etcétera, pero bueno, no sé de qué más fiarme, ¿no? Son las únicas encuestas que hay. Entonces, si de tal caso, ¿no? Sean verdaderas, ¿se imaginan qué pasaría si Forsyth entra? La verdad es que yo no he escuchado mucho de este candidato, no sé si es que lo hace a voluntad propia, porque no escucho muchas propuestas, ¿no? Pero Por eso hablamos de... exacto, mira, y justamente quería recalcar en que candidatos como este se esconden, ¿no? Bajo este nombrecito, ¿no? Candidato de centro, dice, ni izquierda ni derecha. No, no se lucha por un interés político, ahora se lucha por el Perú. Creo que esto es un cuenta muy populista, ¿no? Porque es inevitable en el sector económico, en el moral también, tener una tendencia. Lamentablemente hay candidatos que sí, digamos, intentan engañar de esta forma. Por lo menos lo que puedo rescatar de Verónica Mendoza es que libremente acepta que es de izquierda. Por lo menos, digo, ¿no? Y, ¿sabes? Pasando ya un poco del tema este económico, ¿no? Y también el moral, porque realmente hemos aclarado muchas cosas en cuanto a Hernando de Soto, sobre todo, porque esta era una crítica que sí que le hacían mucho ruido. Pero pasando eso, ¿sabes? Yo también tengo miedo a la posibilidad. Porque, bueno, como te dije de las encuestas, por lo menos en las que yo vi, digamos, López Aliaga no estaba tan arriba, ¿sabes? Y por más que yo, digamos, me ha encantado López Aliaga o Hernando de Soto, también tenía ese miedo. Y en ese sentido, ¿cuál crees que es el candidato más posible? Bien, si nos guiamos por las encuestas y viendo que tenemos esas dos posibilidades como alternativas, Hernando de Soto es el único que ha estado, digamos, por un tiempo, según esas encuestas, en segundo Más o puesto. menos, sí, sí. El único que aparece en las encuestas. Porque si tú ves a Rafael López Aliaga desde cuando se anunció hasta el final, no lo hemos visto en las encuestas, primeramente. Tenemos que ver de que está teniendo problemas en Cusco por lo de Perurey. O sea, ha Sí. perdido mucho voto cusqueño gracias digamos, a los altos costos de, digamos, el viaje en Perurey hacia Machu Picchu. Y yo he visto Tenemos que López Aliaga se eh, está haciendo mucha campaña, ¿no? Mucha publicidad. haciendo mucha publicidad, mucha campaña, por lo cual está sonando, sí, Sí, pero no sí. está, digamos que la intención de voto no parece ser favorable para Mm, López Aliaga, aún viendo que, digamos, tiene mucho voto conservador, tiene mucho voto de los liberales derecha. más que se van a lo más a lo moral. Pero siendo realistas, no deberíamos querer llegar a una segunda vuelta, porque en una segunda vuelta es muy posible que si fuera una Verónica Mendoza o fuera un Johnny Lescano, les va a ganar. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa averiguar el plan de gobierno, no lo ha leído. A la gente simplemente se le pasó un huevo leerlo. Simplemente dice lo que la tele dice, digamos. No, él es una, como lo que hoy, digamos, Anca decía, ¿no? La derecha fujiaprista Uy, y la no. derecha fujiaprista. Entonces, o sea, con ese tipo de imbecilidades, o sea, la ¿Qué gente, esperamos? digamos, internito y lo ven, digamos, en varios lugares y dicen, ah, puta, debe ser verdad. No, como Entonces, te dije antes, ¿no? Lamentablemente vivimos ese monopolio del 51%. Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, ¿no? Que realmente has hecho muy interesante, imagínate, en el peor de los casos, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero ¿qué tal Julio Guzmán y Keiko? ¿Quién crees que sería el mal menor de las atrocidades que son, pero de todas formas, ¿no? Imagínate ese caso, que estamos ahí entre la espada y la pared, ¿no? Pero puede pasar, digo. ¿Cuál es que sería tu mira, si postura? tú, mira, con Keiko no cambiaría nada, prácticamente mira, sería como, digamos, el 2010, en la primera parte del 2019, pero con la economía de antes del 2000, o sea, cagados. O sea, entonces, puta, no hay algo bueno que pueda ofrecerte, digamos, Keiko. No hay nada bueno. Que quiere indultar a su papá, o sea, más que todo ha sido por avivar el amor que muchos le tenían a Campaña. su padre. Eh, Más que eso, no ha sido. Aparte de eso, vamos a ver a Julio Guzmán. Julio Guzmán es un doble moral, es un Totalmente de payaso. acuerdo con eso. O sea, su partido está lleno de gente.
que no está preparada, igual que el de Verónica Mendoza, hay gente que no está preparada primeramente para un puesto en el gobierno, para el cual deberías estar facultado académicamente, o sea, por lo menos saber a qué se dedica el legislativo. O sea, Obvio. porque si quieres entrar al legislativo y no sabes Mínimo, ¿no? qué más Tienes hace el que legislativo conocer. aparte de legislar, estamos en un problema. Aparte de eso, digamos, hay muchos escándalos, por ejemplo, que él aboga por los derechos de la mujer, pero al final termina dejando a la trampa en medio de un incendio que provoca con velitas engañando a su mujer. Entonces ahí hay un problemón con su No hay que concepto de juzgar por asuntos ayudar a la mujer, personales, ¿no? pero dice mucho de la No, persona, no, por no, lo no, o sea, menos, ¿no? no, no, no. Más bien, yo digo lo contrario, hay que juzgar un poquito por las acciones personales, porque justamente las acciones personales hablan más que lo que tú puedes decir. Porque Sí, yo te puedo el prometer acto, mucho, claro, pero exacto. La yo te puedo palabra prometer puede que te doy cambiar. esta mano, pero si te doy esta, ya cambió mi excepción. ¿Me entiendes? O sea, sus errores demuestran de que como líder para un país entero es deficiente. Al igual que, por ejemplo, Forsyth. O sea, Uy, dejó la victoria, o sea, dejó la victoria así. Bueno, me voy porque ahora quiero ser presidente. No, o sea, así no se hace. O sea, ¿qué va a pasar cuando haya problemas? También vas a decir, me voy porque hay problemas, jódanse. No, o sea, así no es. Un presidente tiene que ser alguien respetable. Por eso antes, estos puestos eran ad honorem, no eran así. pagados, eran puestos en los cuales entraba la mejor persona, una persona intachable, una persona que tú no le podías decir nada, el mejor vecino prácticamente. Bueno, Ese era el político, ¿me a los entiendes? Así que políticos de ahora, si tú me dices, digamos, entre Keiko y el sí, Moradito, exacto. yo te diría el mismo ejemplo que te dije con Vargas Llosa en la anterior charla. Claro, dime. ¿Tú prefieres vivir en una dictadura de izquierda o en Ay, una dictadura de derecha? Obviamente no prefiero vivir en ningún- ninguna de ellas, porque no vivo. Puedo sobrevivir mejor, digamos, en una dictadura de derecha. Puede que sí, puede que no, pero no vivo. ¿Me entiendes? Si Entonces, tendría que, me dolería mucho votar en ese momento. Mis dedos me temblarían, me daría tipo con Parkinson y lástima. no podría. Pero sé que si anulo mi voto va cualquiera de los Ahora, dos. no, no, sí. Entonces, ¿por quién irías? ¿Nuestro moradito o la China, ¿no? Como ellos la llaman. Creo que por moral vicio mi voto o pago mi multa. Uy, no. Sí, pues ahora nos enfrentamos a unas votaciones, a las elecciones que se acercan, ya no falta mucho tampoco. Sí que son atemorizantes, ¿no? Porque puede que los libertarios por allá vayamos diciendo Hernando de Soto, López Aliaga, pero imagínense que algo se nos escape de la mano y no tengamos en cuenta ese 51% que muchas veces se deja llevar, ¿no? Por la labia de estos políticos muy talentosos para prometer cosas, no para hacer mucho. Yo quisiera decir, todos los que nos escuchan, vemos las prioridades para el Perú. El Perú en este momento, gracias a la pandemia, que es una crisis sanitaria, está aumentando ya una acrecentada crisis económica. Los países de primer mundo son de primer mundo por políticas no regulatorias en la economía. Vamos a llamarle políticas económicas liberales, no por políticas sociales. Los países no se hacen ricos por políticas sociales. El índice de nivel de vida, o sea, el aumento de nivel de vida, no lo logran políticas sociales, lo logran políticas económicas que le dan la posibilidad a la gente de poder comprar comida que ellos deseen de la manera que ellos quieren y donde quieren. Les permite comprar ropa, tener una vivienda acorde a su situación y en esos países favorable, no al Estado, sino a ellos. Tenemos que velar por un desarrollo tecnológico, infraestructura de diferentes mercados que en el momento no existen en el Perú y que la única manera de que existan es desregulando los mercados para permitirles entrar. Tengamos prioridades. La prioridad es la economía en este momento Exactamente. para ver nuestro presidente o nuestro Muchos, legislativo.
Muchos van ahí, digamos, dejando de lado, digamos, la economía y se van brincando por otros temas sociales y otros van metiendo más cosas. Pero hay que decirlo, todo esto se relaciona. Y creo que teniendo una economía muy buena, se puede llegar luego ya también a resolver problemas sociales. Que esperemos, ¿no? Que nuestro país, ojalá que se llegue a dar, ojalá que nos repongamos después de esta tragedia, porque creo que sí que hemos vivido uno de los peores tiempos. No sé qué nos espera. Con suerte, algo mejor que ha venido pasando estos meses. Bueno, Israel, por aquí va quedando la charla, ya vamos terminando. Así que ha sido un gusto tenerte por acá. No sé si Ojalá, quieres espero verte responder alguna pronto. pregunta que te han hecho, A porque he ver, visto que tiene como 36 comentarios que no has respondido. vamos a chequear, ya vamos a terminar esta charla. La verdad es que ha sido un gusto, como te dije. A ver, creo Sí, que igualmente. por acá, no, creo que más que todo son, digamos, algunos aportes, ¿no? Realmente, bueno, para los que están por aquí todavía en directo, mencionarles que evidentemente también les agradezco que hayan estado por aquí escuchándonos a Israel y a mí. Bueno, les cuento que también pueden encontrar, digamos, otros videos en mi canal de YouTube. Estoy como una liberal. Y nada, decirles que estas cosas, esta batalla cultural que empieza por los libertarios, los liberales, recién está comenzando en nuestro país y no puede parar, ¿no? Y ojalá que este tipo de charlas llegue a más personas, no necesariamente liberales ni libertarios, pero que por lo menos entiendan los conceptos. Porque, como dije antes, estos principios no obedecen a barreras, a zonas geográficas, a culturas, a países, no. Estas ideas funcionan en cualquier parte. Y es algo hermoso esto. Bueno, Israel, creo que no tenemos muchas preguntas. Vamos a saludar Sí, sí, sí. acá a, bueno, a uno que nos ha comentado, JR Cuellar, saludos grandes. Y bueno, espero verte en una segunda charla también, Israel? Ya vamos a terminar el Cuando directo. quieras. Ah, claro, claro. Ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente.